Cursos de Educación Especial, Pedagogía Curativa. Tercera conferencia. Dornach, 27 de junio de 1924. Mis queridos amigos, hemos hablado de la relación entre el cuerpo etérico, físico, astral y la organización del yo, tal y como dicha relación se presenta en el llamado niño anómalo. Partiendo de lo que expliqué ayer sobre la peculiar manera en que el cuerpo etérico puede ser configurado anómalamente debido a una inadecuada inserción en el sistema de pensamiento general del éter universal, hemos tratado de aclarar que esa irregularidad puede manifestarse en diversas direcciones. Si ustedes comprenden esto, quizás puedan también acoger a lo largo de la conferencia la siguiente convicción, sosteniendo una disposición anímica general en lo que se refiere a lo educativo. Habrá que encontrar un tratamiento particular para casi cada una de las individualidades infantiles, pero antes es necesario saber que, en realidad, la psiquiatría actual, debido al método que emplea, no puede saber nada de las llamadas enfermedades anímicas. Si uno conoce lo fundamental, llegará a los métodos de tratamiento para cada caso en particular. De ahí que sea mucho menos importante que ustedes reciban reglas específicas para lo particular, pues lo especialmente importante es que, en principio, comprendan que en este campo una patología sana, un diagnóstico sano, también desemboca de por sí en lo terapéutico. Ahora bien, por razones que podrán comprender en el transcurso de estas conferencias, vemos que muchas de las llamadas enfermedades mentales son incurables, o por lo menos solo podrían curarse bajo condiciones sumamente difíciles aun cuando se tomara en cuenta la ciencia espiritual. Se necesitarían sanatorios para estos enfermos mentales, donde un enfermo adulto, incluso uno extremadamente profundo, pudiera curarse. Me refiero a enfermos especiales, particularmente a casos de importancia en la etapa infantil. Por otra parte, verán ustedes que mediante un correcto tratamiento pedagógico en la edad infantil, la ayuda es perfectamente posible, y veremos que aquello que, al tratarse de un adulto, pertenece a los casos más difíciles, por ejemplo, la epilepsia, tiene muchas perspectivas de mejora en la temprana infancia o incluso de desaparición si la enfermedad se trata correctamente. En cada caso individual se llega a las medidas adecuadas cuando se conoce el principio de la transición desde lo que subyace hacia lo que se debe hacer. Pero es necesario, ante todo, saber qué es lo que subyace en la enfermedad. El que la psiquiatría actual no pueda saber estas cosas se debe a que hoy en día no se tiene ni idea de que existe algo así como una organización del yo singular o un singular cuerpo astral. Incluso el cuerpo etérico se niega frecuentemente. Yo no insisto en los términos, pero cuando cierta gente, como por ejemplo Driesch, habla de determinados conceptos desde la teoría, no reconoce el cuerpo etérico porque le tiene miedo. No obstante, partiendo de lo físico, la ciencia actual va avanzando en el conocimiento de lo orgánico etérico. Lo importante que no se puede saber cuando no se conoce el cuerpo astral ni la organización del yo es lo siguiente. Consideren en primer lugar la relación entre el cuerpo físico y el cuerpo etérico. Esta permanece durante toda la vida desde la concepción
desde el estado embrionario hasta la muerte y persiste a través de todos los estados de sueño. Por el contrario, el vínculo con el cuerpo astral y la organización del yo se interrumpen en cada sueño. Para lograr un concepto real sobre los llamados enfermos mentales, hay que saber interpretar correctamente cómo se comportan la organización del yo y el cuerpo astral en los cuerpos físico y etérico durante la vigilia. Es indispensable que esa inserción del cuerpo astral y del yo en el cuerpo físico y el cuerpo etérico se conozca en su naturaleza si es que en realidad se quiere hacer un pensamiento sensato sobre la llamada enfermedad mental. Normalmente los antropósofos creen no porque la antroposofía, que es muy precisa en sus formulaciones de motivo a ello, sino porque se tienen viejos hábitos de pensar, creen que cuando el ser humano despierta, su cuerpo astral y su organización del yo se adentran en los cuerpos físico y etérico y se unen con ellos tal como se unen o combinan el hidrógeno y el oxígeno. No es así. Para el clarividente el asunto es como sigue. Si tenemos aquí el cuerpo físico y aquí el cuerpo etérico, entra efectivamente así el cuerpo astral y también la organización del yo. Todo se introduce y se ve la transición. Pero esa transición que surge, es decir, el que el cuerpo astral y la organización del yo tomen el cuerpo físico y el etérico, no lo es todo. Quisiera decir que aquí comienza un hecho de la vida humana que es de suma importancia. Veamos primero la organización del yo. Al regresar en el momento del despertar, se apodera no solo del cuerpo etérico y del físico, sino que coge el mundo exterior que hay en el cuerpo humano. Coge las fuerzas del mundo exterior. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que aquí tenemos la fuerza de la gravedad actuando en esta dirección. Cuando despertamos, nos hallamos erguidos dentro de la dirección de esa fuerza de gravedad. Imagínense sencillamente la fuerza de la gravedad como lo que obra allí, es decir, como la dirección de las fuerzas del peso. Ahora bien, hay dos concepciones posibles. Dejémoslo bien claro. Una podría consistir en que el yo, prescindamos por el momento del cuerpo etérico, se apodera del cuerpo físico. Este se somete entonces a la fuerza de la gravedad como cuando andamos y tenemos que buscar el equilibrio, etc. ¿No es cierto? Entonces nos colocamos dentro de la fuerza de gravedad. Esta sería la primera concepción. Al despertar, hacemos con el yo nuestro cuerpo físico. El cuerpo físico es pesado y se halla sujeto al peso de la tierra, de modo que ahora nosotros con nuestro cuerpo físico nos hallamos sujetos al peso de la tierra, quedando así en relación indirecta con la fuerza física de la gravedad. Esta es una posibilidad. Es como si al coger un libro, su peso me pusiera en relación indirecta con la fuerza de la gravedad. Esta concepción es falsa e incorrecta. La otra concepción es esta. El yo se cuela en el cuerpo físico, se posesiona de él, pero se introduce tan adentro
que hace ingrávido el cuerpo físico. Cuando el yo se desliza dentro, el cuerpo físico pierde su fuerza de gravedad. Así pues, cuando un estado de vigilia me hallo erguido, la fuerza de la gravedad está superada para mi conciencia, para el propio yo y para la organización del yo, que tiene también su expresión física en el organismo calórico. No existe posibilidad alguna de establecer una relación indirecta con la fuerza de la gravedad. El yo entra en relación directa con ella, se coloca dentro de ella como yo, es decir, que excluye al cuerpo físico. He ahí de lo que se trata. Al andar, ustedes se colocan constantemente con su organización del yo dentro de la verdadera fuerza de gravedad de la Tierra, no indirectamente mediante el cuerpo físico. Ustedes entran en una relación directa con lo telúrico. Lo mismo ocurre con el cuerpo etérico. También éste está insertado en fuerzas. Tomemos una de esas fuerzas. A menudo he mencionado que en la medida en que como seres humanos andamos por la tierra, estamos sujetos a una fuerza ascensional. Tenemos nuestro cerebro con un peso medio de 1500 gramos. Si este peso de 1500 gramos empujara la base de nuestro encéfalo con sus delicados vasos sanguíneos, estos quedarían instantáneamente aplastados, pero precisamente no empuja, en realidad flota en el líquido céfalo-raquídeo. Sufre pues un empujo ascensional y pierde de su peso tanto como pesa la masa de agua desalojada, que aproximadamente es 20 gramos, menos que el peso del propio cerebro, de modo que éste solo empuja su base con un peso de 20 gramos. Tenemos por lo tanto un cerebro pesado que no empuja hacia abajo, sino que tiene un empuje ascensional. Vivimos dentro de ese empuje. Nuestro cuerpo etérico vive dentro de él. Pero en cuanto nos deslizamos con nuestra organización del yo en nuestro cuerpo etérico, no nos colocamos indirectamente dentro de ese empuje ascensional, sino que lo hacemos directamente con la organización del yo. Nuestra organización humana se halla en relación directa e inmediata con todas las fuerzas de la Tierra, con todo el mundo físico, no en una relación indirecta. ¿Con qué se relaciona, pues, nuestra organización del yo? En primer lugar, nuestra organización del yo está en relación con la fuerza de gravedad, es decir, con lo terrenal. Pues, mis queridos amigos, aquello que los físicos llaman materia no existe. En realidad, solo existen fuerzas similares, por ejemplo, a la de la gravedad. Aunque, por supuesto, hay otras fuerzas también eléctricas, magnéticas. La organización del yo está en relación directa con todas ellas y está presente en el ser humano normal durante todo su estado de vigilia. Podemos decir que todo lo que abarcamos con la palabra tierra, con esas fuerzas, todo lo que abarcamos bajo la palabra agua, lo que está en estado de equilibrio, está en relación directa con la organización del yo.
con todo lo que es aeriforme. Ya saben ustedes que en la física, al lado de la mecánica convencional, hay que estudiar también una hidromecánica y una aeromecánica, porque los procesos de equilibrio y los procesos meteorológicos tienen su forma peculiar en el aire. Está vinculada directamente la organización del yo. Finalmente, también está relacionada con una parte del estado térmico general, con una parte de las fuerzas calóricas generales, a las que siempre estamos expuestos cuando vivimos en el mundo físico. Organización del yo. Tierra, agua, aire, calor. Cuerpo astral. Calor, luz, química, éter vital. Tacho calor porque, como ya he dicho, es solo una parte. Despertamos y como espíritu nos colocamos con nuestra organización del yo dentro del mundo de las fuerzas terrestres. Realmente nuestra relación no es una relación mediadora física, sino mágica. Solo que ella no puede ejercerse más que espacialmente limitada por las fronteras de nuestro organismo. Si ustedes empiezan a comprender que la relación de nuestra organización del yo no es física sino mágica, habrán ganado muchísimo. Veamos ahora el cuerpo astral. También este se halla en relación inmediata, no solamente indirecta, a través del cuerpo etérico, con ciertas fuerzas que obran sobre nosotros durante la vigilia. Entre ellas, refiramos a una parte de la fuerza calórica. El calor repercute con una parte en el organismo físico y con otra parte en el organismo etérico. También el cuerpo astral está en relación directa con las fuerzas lumínicas. Pero ustedes han de saber que para la ciencia espiritual, las fuerzas lumínicas son algo distinto a lo que hoy en día entiende la física bajo este concepto. No pretendo entrar ahora en teorías, pero en lo que se puede percibir como iluminación en el mundo que nos circunda, subyace algo, concretamente en el éter, de modo que podemos decir: la luz es una fuerza etérica. La ciencia ordinaria se refiere actualmente a la luz como lo que está contenido en lo iluminado. La ciencia espiritual se expresa de la siguiente manera: la luz es lo que subyace también en otras percepciones sensorias, como por ejemplo la luz de las percepciones acústicas. Cuando tenemos percepciones acústicas, la física externa simplemente habla de correlaciones externas, esto es, del aire en movimiento. El aire en movimiento solo es el medio del verdadero elemento acústico. El verdadero elemento acústico está en lo etérico y la vibración del aire únicamente es la consecuencia de ese vibrar etérico. La luz vive también en la percepción olfativa. Resumiendo, en cada percepción subyace algo mucho más general que la luz, mucho más general que lo que hoy en día la física llama luz. Es cierto que desorienta hablar así de la luz, pero en el fondo ya se hablaba así en la antigua ciencia espiritual hasta los siglos XII
13 después de Cristo. Luego se perdió la comprensión para estas cosas y se intentó usar otras expresiones que son todavía menos comprensibles. Por eso los libros sobre alquimia que siguieron al siglo XII son tan incomprensibles. Para ustedes es importante que tengan en mente aquel concepto de luz subyacente. Por medio de esa luz, el cuerpo astral se halla en relación con todo lo que en la tierra queda sujeto a las percepciones sensorias, no indirectamente a través del cuerpo etérico, sino en relación directa. Esto es especialmente interesante. Fuera vive la luz en el éter, pero también tenemos lo etérico en nosotros. La luz obra en el cuerpo etérico, pero no solo cuando despertamos nos relacionamos con esa luz que está en nosotros, sino que con el envolvimiento de esa luz nos insertamos en la corriente de luz externa. Lo mismo ocurre con los intercambios químicos externos que palpitan en el mundo. También a ellos nos incorporamos de una forma directa, y esto es especialmente importante, pues con ello queda dicho que el ser humano, al despertar, queda inmerso en una especie de éter químico cósmico. Nuestra ciencia actual solo conoce la química inorgánica, como mucho un poco de química orgánica, pero no conoce aquel éter químico que es universal. En él nos insertamos cuando despertamos, e igualmente nos insertamos en la vida universal general, en el éter vital, todo ello directamente. Lo que ahora les he bosquejado tiene que ser alcanzado cuando el ser humano, tal y como les he descrito, construye paulatinamente su segundo cuerpo partiendo del primero y luego también el tercero. Todo esto ha de alcanzarse cuando el hombre se sumerge en los agentes terrestre cósmico, penetrando su propio ser. Ha de ser capaz de asir el mundo a través suyo. Tenemos en nuestra ciencia actual una única área donde la física procede en sus hechos de una forma parecida a como sería de desear en otras muchas áreas. Se trata de la organización ocular. Cuando se observa el ojo como un auténtico físico engreído, como un dispositivo físico, como un instrumento físico, se trazan dentro del ojo, cuando se le quiere comprender exactamente las mismas figuras de la refracción a través de la lente, formación de la imagen objetiva, etc. Solo que no se puede dar el paso de cómo lo anímico interviene en lo físico. Pero todo esto es sumamente interesante, pues con este procedimiento físico se tiene todo ese dibujo ante uno, y ahora uno se estanca queriendo entrar en lo anímico a través del cerebro. Vean si no las graciosas volteretas filosóficas interesantes, todas pero en efecto teorías estúpidas sobre paralelismos psicofísicos o sobre efectos recíprocos. En realidad, en el ojo penetran la organización del yo y el cuerpo astral directamente en lo que dibujamos físicamente. Coge lo físico dentro del ojo. Así pues, en el caso del ojo, se está a punto de captar la interpretación acertada, pues a ello nos obliga la peculiar separación del ojo, ya que éste está colocado casi hacia afuera y en el desarrollo embrional se construye desde fuera.
con el ojo se hace así, pero es el mismo caso que el del ser humano en su totalidad. Habría que comprender interiormente al ser humano en su globalidad física, espiritual física, para que a las fuerzas terrenales pudieran unírsele también las fugaces fuerzas lumínicas. Tendría que reconocerse dentro de la organización humana aquello que existe en el ser humano proveniente propiamente de su entorno y lo que es tomado directamente del propio ser humano, lo construido físicamente. ¿Cómo puede darse todo esto en estados anómalos? En estados anómalos puede ocurrir que algún órgano, no puede ser el organismo entero, esté colocado de tal forma que el ser humano no tenga ninguna posibilidad de encontrar la conexión directa con el mundo exterior a través de ese órgano. Un órgano puede, por así decirlo, estar obstruyendo el camino de manera que el ser humano, a través suyo, no encuentre la conexión con el mundo exterior. ¿Qué tiene que ocurrir entonces? Tomemos un órgano cualquiera, por ejemplo los pulmones. Supongamos que los pulmones se colocan en el organismo humano de tal manera que cuando el ser humano despierta no encuentra la conexión con el mundo exterior. Supongan que el ser humano está durmiendo y durante el sueño aparece algo en los pulmones que hace que estos se organicen de tal forma que cuando el hombre despierte se sumerja en los pulmones, pero no pueda salir al mundo exterior desde allí. Entonces su yo y su cuerpo astral se verían obligados por la propia organización de los pulmones a quedar apresados en ellos sin poder salir de allí. Lo normal es que el ser humano se sumerja en el órgano con su cuerpo astral, pero que luego vuelva a salir en todas direcciones para entrar en el mundo. Los pulmones simplemente tienen que poder propiciar el paso, pero ahora no dan lugar a esta transición, sino que retienen el cuerpo astral y al yo, mejor dicho, quedarán retenidos cuando el hombre despierte. La desgracia es que de todas formas el hombre ante semejantes circunstancias despierta porque lo que entra en los pulmones es una infiltración a través del peculiar éter químico de alguna sustancia sutilmente distribuida. La organización así turbada se llena de alguna fina sustancia que tiene una especial afinidad con los pulmones. Entonces se origina una irregularidad en los pulmones y consecuentemente el hombre despierta. Pero ¿cómo despierta? Despierta pero sin recobrar la conciencia. Para recobrar la conciencia es necesario salir fuera. Se alcanza la conciencia cuando la individualidad se ha abierto paso hacia el exterior, cuando uno se ha introducido en el pulmón, simplemente despierta. Cuando se abre paso saliendo de él, se recobra la conciencia. Uno se queda dentro, se queda atascado, y el sueño, que es una pérdida sana de conciencia, sigue en una inconsciencia enferma, es decir, el hombre despierta, pero no recibe la conciencia. Ven ustedes, por una parte se describe el estado epiléptico exactamente desde dentro. La epilepsia es tal y como se le ha descrito a ustedes particularmente en la época infantil, de manera que hay que preguntarse, ¿qué ocurre propiamente en un epiléptico? En un epiléptico ocurre que puede sumergirse con su organización del yo
y su cuerpo astral en el cuerpo físico y etérico. Pero si bien entra por un lado, por el otro lado no sale al mundo físico, queda retenido dentro. Ahora imagínese cómo es propiamente el que el cuerpo astral entre, pongámonos por caso los pulmones, quede retenido allá adentro y no pueda volver a salir. Así es como queda comprimido en la superficie de los pulmones. El cuerpo astral y la organización del yo quedan encerrados allí, se estancan. Por eso en estos casos surge una congestión de la organización del yo y del cuerpo astral debajo de la superficie del órgano. En el mundo exterior, esto se manifiesta con un espasmo, es lo que llamamos espasmos. Cada vez que aparece un espasmo, tiene lugar un estancamiento en la superficie de algún órgano. Estos estancamientos se presentan perfectamente en ciertas secciones cefálicas. Ya sabemos qué relación existe entre ellas, pero pueden consistir también en que algo se estanque en el hígado o en los pulmones y que el estancamiento cerebral solo sea una proyección, una imagen atenuada. Cada vez que se produce un espasmo se percibe ese estancamiento de la organización del yo y del cuerpo astral dentro de algún órgano. Y entonces se está ante la verdadera causa de los ataques epilépticos, de los que si no se tienen más que descripciones externas. No se puede conocer realmente ese estado si no se está en condición de ascender desde el cuerpo físico y el etérico hacia el yo y el cuerpo astral. Cuando se habla de espasmos, no se tiene ningún contenido si no se sabe que el cuerpo astral y la organización del yo están desesperadamente atascados en la superficie, pujan por salir, pero no pueden y quedan retenidos. Si ahora acogen lo que aquí hemos explicado, se dirán a sí mismos: ¿qué hago cuando en la etapa infantil se presentan los síntomas de la epilepsia, pérdidas de conciencia unidas a espasmos u otros fenómenos parecidos de los que hablaremos más adelante? ¿Qué se puede hacer en cada caso particular? En cada caso particular hay que probar, por decirlo de alguna forma, partiendo del instinto. Primero, se comprueba si los trastornos de conciencia son muy parecidos a las manifestaciones del mareo común, como ocurre con algunos epilépticos, y se observa la predisposición del niño a ellos. Hay que poder tener claro dónde radica la ausencia cuando, por ejemplo, las pérdidas de conciencia son breves, pero en cambio aparecen fuertes y marcados mareos. Aquí ocurre lo siguiente: la organización del yo y el cuerpo astral no establecen una relación directa con las fuerzas del equilibrio. Entonces, sí se da el caso de que en algún niño la organización del yo y el cuerpo astral no alcancen una correcta relación con las fuerzas de equilibrio. Ustedes tendrían que investigar sobre ello. Dejen al niño hacer gimnasia o euritmia y denle para ello objetos externos como las conocidas pesas u otras cosas. Déjenle hacer ejercicios de equilibrio. Déjenle hacer estos ejercicios en la etapa entre el cambio de dentición y la pubertad. Denle al niño 2 pesas de igual peso. Tienen que estar pesadas con la máxima precisión. Y déjenle hacer con ellas movimientos de pesas y eurítmicos u otros movimientos gimnásticos. Entonces el niño habrá tenido la posibilidad de que ustedes hayan hecho algo por él. Ahora pónganle en la mano izquierda
una pesa que sea más ligera que la de la derecha y continúen con la gimnasia. Luego le colocan en la mano derecha una pesa más ligera que la de la izquierda. Sigan con los ejercicios gimnásticos. A continuación, átenle en una pierna algo pesado, sin necesidad de que sea excesivo, y déjenle andar con ello para que se dé cuenta de la fuerza que tira de la pierna. En el caminar cotidiano, el niño no se percata de esa fuerza, pero con su organización del yo, tiene que meterse en ella y esto lo notará enseguida si lleva colgado algo. Después, cuélguenle el peso en la otra pierna. Indúzcanle entonces a hacerlo mentalmente. Indúzcanle a sentir que se pone en el lugar de los movimientos, en el movimiento de estirar el brazo izquierdo, en el movimiento de extender el brazo derecho, en el movimiento de extender ambos brazos. Déjenle percibir conscientemente el peso en tanto en cuanto levanta una pierna apoyándonos en la otra. Resumiendo, en estos casos donde a través de los mareos ustedes perciben que el niño no entra correctamente en las fuerzas terrestres, hagan movimientos donde el niño se vea obligado a aprender a dominar las situaciones de equilibrio externo. De igual modo, se tratará a los niños epilépticos y epileptoides cuando haya que dejarles adaptarse a las otras fuerzas. Hasta aquí las cosas no es demasiado complicada. Con algunos epilépticos en donde ustedes acaso vean que tienen un sistema circulatorio trastornado, donde la circulación de los humores provoca fenómenos, también conseguirán algo. Si perciben que los ataques epilépticos, ya sean en forma de espasmos o como mareos, van asociados a sensaciones de náuseas, se trata entonces de no poder insertarse en el elemento acuoso. En estos casos, se ayudará al niño si se le hace sentir el elemento acuoso antes de que lo asimile en el organismo. Se intenta prepararle las comidas de forma que las note fuertes. Además, se podría conseguir algo enseñándole a nadar. Para el epiléptico, aprender a nadar es un recurso muy bueno. Únicamente hay que mirar razonablemente la situación específica de la que se trata. Para los ofuscamientos de conciencia que aparezcan sin que el afectado tenga náuseas fuertes, no van mal los ejercicios de respiración cuidadosamente regulados para el establecer la relación con el aire. Para una correcta relación con el calor, se necesita acostumbrar sobre todo a los niños epilépticos a sentir el calor. Es decir, si ya es espantoso que a niños normales se les deje andar por ahí semidesnudos, con las piernas al descubierto, lo cual causa muy a menudo irritaciones en el intestino, ciego e incluso apendicitis en una etapa posterior de la vida. La gente no sabe esto. Para los niños epilépticos es absolutamente un veneno. A los niños epilépticos se les debe vestir de forma que siempre tiendan a sudar un poco, que el sudor exista siempre un poco, en status macendi, que estén vestidos con un pequeño exceso de abrigo. Esta es la verdadera terapia. Todas esas espantosas opiniones sobre el curtirse llevan a que la gente de pequeños adquieran una formidable resistencia al frío, y las consecuencias de ese endurecimiento son que cuando se hacen mayores no pueden atravesar una plaza soleada sin sufrir un colapso. No está curtido quien no es capaz de atravesar una plaza soleada sin perjuicio de su salud.
no tienen más que ver a los señores que se quitan el sombrero cuando pasean por una plaza soleada y a continuación quisieran caer sobre sus rodillas. Por lo regular, estos son los resultados vitales de los endurecimientos actuales. Hasta aquí nos hemos ocupado principalmente de las cosas que en la edad infantil todavía conducen a la organización del yo, a entrar en aquellos elementos con los que tiene que relacionarse. Pero ahora comienzo ya el campo donde el médico tiene que acercarse directamente a lo pedagógico, pues cuando se trata de manifestaciones epilépticas, solo podemos llegar a ellas por el camino de los medicamentos. No debemos asustarnos por usar este camino. Tan pronto como las manifestaciones epilépticas estén vinculadas a la participación principal del cuerpo astral, es decir, cuando los elementos etéricos retengan la penetración del cuerpo astral en el mundo exterior, entonces tendremos que actuar sobre esos elementos en el interior del ser humano. Y por eso se trata de que encontremos el verdadero camino. Pero ante todo, en primer lugar, reconocer si el cuerpo astral está involucrado o no. ¿Cómo reconocemos si el cuerpo astral está involucrado? ¿Quién ha observado a muchos niños con predisposición epiléptica o epileptoide percibirá dos estados diferentes entre sí? Uno de esos estados es aquel en que, por así decirlo, frente a un juicio moral, el niño no se encuentra desafiado porque el niño se adapta a lo que cada niño se le enseña en relación a la moral. Así pues, cuando se trata con niños epilépticos o epileptoides que se adaptan fácilmente al orden moral del mundo, basta quizás con detenerse en lo que ya he dicho. Pero si se trata con niños que se vuelven inaccesibles a la moral, que, por ejemplo, se vuelven violentos fácilmente en sus ataques, pues los ataques epilépticos pueden quedar enmascarados, por ejemplo, en actos violentos que surgen en el niño, de lo que la mayoría de las veces no queda recuerdo alguno. Es decir, cuando aparecen defectos morales, hay que intervenir en la edad infantil con medicamentos de forma que la epilepsia se trata de combatir, por ejemplo, con medicinas usuales o con las que nosotros usamos para ciertas relaciones como el azufre o la belladona e introducir una terapia periódica. Sobre esta parte médica hablaremos más adelante. Hoy quisiera referirme aún a cómo hay que pasar partiendo de una concepción perceptiva externa de un tratamiento más pedagógico a un tratamiento más médico. Y para ciertos niños epilépticos se tratará incluso de evitar los ejercicios externos porque ellos estén perfectamente insertos en el mundo exterior y obrar mediante una terapia interna. Al mismo tiempo, estamos en el punto en el que las manifestaciones epilépticas cambian sucesivamente hacia otras manifestaciones. Ayer les dije que los pensamientos en sí nunca pueden ser falsos, y hoy he continuado hablando sobre la manera en que el ser humano los hace suyos. Un fenómeno tal como el que el cuerpo astral se estanque en el pulmón se debe a que el pensamiento no está debidamente inserto en los pulmones. Es decir, todos son defectos de pensamiento. Surgen cuando al descender a la existencia terrenal no somos capaces de dominar nuestro organismo de una forma correcta para poder construirlo la segunda vez. Pero traemos también con nosotros lo volitivo de las anteriores vidas terrenales, repartido por cada uno de nuestros órganos.
Si bien los pensamientos nunca pueden ser falsos, sino que siempre son correctos y solo aparecen distorsionados debido a nuestro organismo, por lo que pueden también modelar órganos distorsionados, la voluntad tal y como entra en la existencia terrenal, desde la existencia preterrenal, casi nunca puede ser correcta. Llega con plena inseguridad y tiene que constituirse en el sistema de pensamientos. El sistema de pensamientos nunca es incorrecto en el mundo. El sistema volitivo casi nunca es correcto a no ser que el ser humano haga algo por él. En cualquier caso, el ser humano trae al mundo un sistema volitivo incorrecto y esto ocasiona que nunca traemos con nosotros la moralidad cuando descendamos al mundo el que nos convertimos en hombres físicos. La moralidad tenemos que ir adquiriéndola poco a poco. Lo que fue moralidad en nuestra anterior encarnación, la hemos usado entre la muerte y un nuevo nacimiento mientras nos ocupábamos de nuestra construcción llena de sabiduría. La exudamos hace mucho tiempo. En cada vida terrenal tenemos que volver a adquirir una nueva moral. Esto implica algo muy significativo, puesto que de la vida preterrenal llegamos a morales y entramos con nuestra voluntad en nuestros órganos. Tenemos que desarrollar un sentido en nuestra voluntad para acoger lo moral que salga a nuestro encuentro. Es sumamente maravilloso ver cómo los impulsos morales fluyen en el niño al aprender a hablar. Por eso resulta enormemente significativo darnos cuenta que la imitación llega hasta las cosas más íntimas. Es muy importante que esto se tenga en cuenta, pues cuando los educadores y padres que rodean al niño son inmorales, hablan carentes de moral, lo que es imitado en lo profundo de la organización interna del niño no es la acción externa visible, sino su contenido inmoral. Se trata, pues, de entrar en relación con el mundo exterior, pero dando un rodeo a través del organismo global, no a través de los órganos por separado, y cuando entonces aparecen un estancamiento, este surge porque mientras antes ocurría que no salíamos con nuestros pensamientos por todas partes, ahora aquí no salimos con nuestra voluntad. Y esto aflora en los defectos morales. Ahora ven ustedes las causas internas de los defectos morales cuando en el organismo humano global se estanca aquello que entra desde la existencia preterrenal y que debe abrirse paso y orientarse para encontrar el paso hacia los juicios morales de nuestro alrededor. Hemos de poder acoger la moral de nuestro entorno. Esto no podremos hacerlo de ningún modo si nuestra organización espiritual anímica se estanca. Si nos quedamos atascados dentro en la organización física, si no logramos atravesarla con nuestra organización espiritual anímica. Se trata, pues, de situarse con los actos en un campo absolutamente moral, pero hay que saber reconocerlo debidamente. Si ustedes tratan con manifestaciones epilépticas cuyos síntomas son los que ya he indicado, tales como mareos, pérdida de conciencia, etc., entonces tendrán que diagnosticar partiendo de estos fenómenos que surgen en el ser humano de forma pasajera. Si ustedes quieren reconocer defectos morales en el ámbito moral, entonces no han de pensar en los síntomas pasajeros, sino en los síntomas permanentes. ¿Por dónde pueden aparecer los principales trastornos? Claro que todo está condicionado por el karma. Hay que hablar de dos aspectos,
de la índole con la que aparece el ser humano de su condición kármica. Imagínense ahora que el embrión se halle colocado en el organismo de modo que quede aplastado, que el cerebro resulte demasiado estrecho respecto al resto de la organización global. Ahora tienen algo en que fijarse durante el desarrollo infantil y debido a un cerebro demasiado estrecho, se encuentran ustedes con que aquellas radiaciones del cerebro que precisamente son importantes desde los 7 hasta los 14 años de edad, están perturbadas y estancadas porque lo que aquí se estanca genera una copia en la función del vaso. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia de este estancamiento es que el niño no desarrolla ningún tipo de simpatía interior para cualquier cosa que sea un juicio moral. Le falta la simpatía para ello. Así como para un daltónico no existen los colores, para ciertos niños no existen los impulsos morales presentes en nuestra habla y en nuestras exhortaciones. El niño se vuelve ciego para la moral, y nosotros tenemos la tarea de remediar esa ceguera moral. Es decir, que en las deformaciones externas siempre podremos tener un maravilloso síntoma. Si procedemos cuidadosamente, se encontrarán muchas cosas que objetar contra la actuación charlatana de la frenología. Pero para el enjuiciamiento de los defectos morales debería ser estudiada por cada uno de ustedes una auténtica frenología, pues es interesante ver que los defectos morales relacionados con el karma, la inmoralidad kármica, son fuerzas tan potentes que irremisiblemente se presentan como deformaciones del organismo físico. Pero por otra parte, precisamente los intentos pedagógicos curativos en ese campo son sumamente indicados, y si se trae consigo las cualidades ayer mencionadas, el valor interior y ese colocarse ante las decisiones, se podrá dar a las exhortaciones necesarias la necesaria fuerza interna. Se necesita fuerza interior para ello. En muchas ocasiones he dejado claro, con un ejemplo concreto, que la curación puede ser posible. Un poeta alemán muy conocido se dejó reconocer una vez por un especialista en frenología. En aquel entonces ya era un célebre poeta, y el frenólogo, que había esperado encontrar toda clase de pormenores interesantes, se puso de repente pálido al palpar en un determinado lugar y no se atrevía a seguir hablando, mientras que por lo regular era siempre locuaz cuando se trataba de cosas interesantes. El poeta empezó a reírse y dijo: «Ya sé lo que pasa. Usted ha descubierto mi instinto de ladrón. Lo tuve muy fuerte. Había descubierto que el aludido podría haber llegado a ser un cleptómano, solo que transformó la cleptomanía en arte poético. Este es ese tipo de cosas que hay que acogerlas tal y como yo aclaré ayer. No se debe enjuiciar de antemano estas cosas como se juzgarían normalmente, pues se trata de que si nos situamos frente al ser humano, vemos que sus cualidades humanas las tiene configuradas principalmente en dos polos: el polo del pensamiento, representación, y el polo de lo volitivo. Lo representativo está enfermo si no se comporta como un ladrón, como un auténtico ladrón. La organización cerebral representativa tiene que ser un temible ladrón sin aplicar la moral en aquello que debe apropiarse. Ha de tener el sentido de adueñarse de todo. Este es uno de los polos, y precisamente
se está predispuesto a la epilepsia o cualquier otra cosa cuando no se llega a todas partes con la organización representativa. Pero por el amor de Dios, esto no debe deslizarse a la organización volitiva. Ella debe ser reservada, receptiva, ha de tener un sentido para lo que es tuyo y lo que es mío, sentido que solo se desarrollará en la vida externa. Piensen ustedes, los animales, que viven más en la vida de las representaciones que los seres humanos, se morirían de hambre si no tuvieran el instinto de apropiarse de todo. Estas cosas hay que analizarlas. Esto no debe deslizarse a la organización volitiva, tiene que quedar en la representación sutil. Si me permiten decirlo, cuando la infiltración astral de nuestro cerebro, que está en todo su derecho de apropiarse de todo, se desliza hasta la organización metabólica motora o hasta el sistema rítmico, entonces surge en la voluntad, como tendencia, lo que tiene que estar en la organización de las representaciones. Surge ese afán de apropiarse de todo. Puede presentarse de forma relativamente inofensiva cuando observamos que un niño empieza a coger todo lo que encuentra y a coleccionarlo. Naturalmente se lucha contra estas cosas constantemente, por eso no se manifiestan de forma alarmante. Hemos de acostumbrarnos a ver una disposición hacia ello. Es cierto que normalmente el niño no lo lleva al extremo porque se le empieza a castigar, pero se ha de observar cuidadosamente si el niño tiene tendencia a juntar toda clase de objetos y despertar una sensibilidad para distinguir dónde empieza lo patológico. Lo patológico comienza cuando se excede cierta medida. El filisteísmo no tiene ningún criterio al respecto, a no ser que exista un motivo respecto a cuánto está permitido coleccionar. Se puede ser un grandioso filisteo y coleccionar sellos. En este caso, la furia coleccionista es más inofensiva. Pero cuando en el niño se manifiesta en la imitación, significa que el niño ha deslizado hacia abajo, hacia la esfera de la voluntad, ese apropiarse de las cosas. Se trata realmente de que ustedes cuidadosamente vean cuando en la cleptomanía se trata de defectos kármico-morales, que lo vean en relación con lo que escribí ayer y partiendo de semejante disposición anímica, se acerquen al niño educándolo en lo posible moralmente, con una enorme viveza interior y no con indiferencia. Con vivacidad interior se encuentran historias a través de las cuales aquello que el niño hace se conduce en la vida al absurdo. Se le cuenta un caso de robo una y otra vez. Así se interviene de una manera efectiva en el karma. Permaneciendo en lo moral, estando realmente en ello, cuando uno se interesa específicamente en cómo están hechas las cosas, es cuando se obra en el camino de lo pedagógico curativo. Cada cleptómano es extraordinariamente interesante. En él, las propiedades representativas se han deslizado hasta la punta de los dedos de los pies de las manos. Esto hay que saberlo cuando se le quiere educar. A veces hay que entrelazar gestos propios del cleptómano en las narraciones. Uno se pone completamente dentro de ese caso, inventa leyendas, cuentos donde estas cosas se llevan al absurdo. Reflexionen sobre todo esto. En estos días también representaremos a algunos cleptómanos. Sigan reflexionando sobre estas cosas, se darán cuenta de que precisamente así
entran en el ámbito en el que a través del diagnóstico llegan a la terapia.